Esto es lo que pasa en las mañanas de Radio 10 Rosario. Claro, sí, como para hacer un resumen. Presente perfecto. Simple. Vamos a hablar con un especialista en esto, con el CEO de estudio Lissicky, Litvin y asociados, profesor asociado a cargo de la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva 1 de la UBA. Suena todo como muy complicado. Él se llama César Litvin, lo tenemos acá en línea. Hola César. Natalia, buen día. Natalia, buen día. Bueno, a la gente de Rosario. Gracias por atendernos. Un gusto. Bueno, He contame. estado en Rosario el día viernes. ¡Ay, no sabía! Sí, ¿Qué estuviste haciendo por acá? trabajando, tenemos una oficina en Rosario. Mira vos, no sabía. ¿Te gusta Rosario? Obvio, está bárbaro. Nosotros estamos en el edificio Norlin, tiene una vista espectacular. ¿Cómo se llama el edificio? El edificio Norlin, el que está en Está Madre de divino Plaza de allá en Mayo. Puerto Norte, claro, hermosísimo. Hermosísimo, he estado ahí, hermosísimo. Bueno, contanos un poco de esta reforma tributaria. A ver, así para la gente común que no entiende mucho como yo. ¿Es buena, es mala lo que propone el gobierno? ¿Es necesaria? Mirá, vamos por lo último. Necesaria es una asignatura pendiente desde hace más de 30 años que tenemos verdaderos parches en las normas impositivas con casi 100 impuestos y 65.000 normas legales y reglamentarias. Es un verdadero padecimiento tratar de entender lo que hoy es el sistema tributario. Bien. Esto es una primera etapa de una reforma que tiende a ser un sistema tributario coherente y no de parches cuyo único objetivo a través de las últimas 3 décadas fue ir aumentando la recaudación para aumentar la presión fiscal, para de alguna manera aumentar también el sacrificio que hacen los contribuyentes, porque cada vez que aumentamos los impuestos lo que generamos es más sacrificio de parte de quienes pagamos los impuestos, ¿no? Claro. Entonces esto es necesario, es urgente, pero es una primera etapa. Es una primera etapa porque estamos muy condicionados por un desequilibrio fiscal. Para que la gente entienda, tenemos déficit fiscal. Claro. Tenemos más gastos que ingresos. Entonces, cuando hay déficit fiscal hay que financiarlo. O lo financiamos con una baja de gasto, o lo financiamos con una suba de impuestos, o lo financiamos con endeudamiento o con emisión monetaria. Ninguna de las alternativas es buena. Entonces, lo que hay que hacer es un sistema tributario que busque ser competitivo en el mundo para atraer inversiones locales e inversiones extranjeras, para poder aumentar la actividad económica, el desarrollo económico y generar a través de ese aumento del crecimiento económico mayor recaudación, pero Bien. por efecto no de un aumento de impuestos, sino por un efecto de más actividad económica, más crecimiento económico. Bien. Con lo cual, me parece que estamos en el camino correcto, pero tenemos una ruta muy extensa para llegar a un sistema tributario que sea eficiente y coherente. Claro, todavía. no se puede hacer de un día para el otro. Sí. No, esto es lo mismo, es decir, recibimos un paciente en terapia intensiva, no pidamos que corra la maratón de los 21 kilómetros. ¿Tan así estaba el sistema? Totalmente. Y imagínate, 94 impuestos vigentes, es de terrible cumplimiento desde lo económico y desde lo que es el entendimiento de tantas normas legales. Uh-huh. Entonces, me parece que hay que empezar de a poquito a sacar lo distorsivo. Esta Bien. reforma tributaria tiende a los próximos 5 años bajar la presión fiscal en 1,5%. ¿Eso es mucho o poco? Es leve, pero es una tendencia. En los últimos años fue creciendo la presión fiscal. Para darte una idea, en la década del 80, la presión fiscal promedio era del 18% del PBI y en el 2015 estábamos cerca del 40% del PBI. Todo eso significa que el Estado se queda con más plata del sector privado. Entonces, ir bajando la presión fiscal es un buen medicamento
Y esa baja en la presión fiscal, insisto, está condicionada por el déficit fiscal, porque el mejor momento para bajar la presión fiscal es cuando sobra plata. Claro. Esto pasó en 7 años consecutivos del 2003 en adelante. Hubo 7 años de superávit fiscal por el default, por el aumento de la recaudación, por el aumento de la presión fiscal, y era el momento para hacer un buen sistema tributario. Pero hoy tenemos sistema tributario contaminada por muchos impuestos distorsivos. Por ejemplo, el impuesto distorsivo por excelencia, hoy el peor de todos, el que está en la lista negra, es ingresos brutos. Es un impuesto que no se aplica en el mundo, nosotros lo tenemos. ¿Sería un impuesto a qué el ingreso bruto? ¿Al ingreso a los bruto? Ingresos, a los ingresos de las empresas, sin considerar si ganaste o perdiste directamente. Lo pagás igual. Pagás igual aunque vendas a pérdida. Es un impuesto que tiene lo que se llama un efecto cascada, se va acumulando en las distintas etapas que se traslada el precio y el impuesto, y se repotencia más en el precio final que en la recaudación que le llega al Estado. Es un impuesto que afecta a las exportaciones porque estamos exportando dentro del precio este impuesto. Es un impuesto que, como es provincial, hay distintas provincias que para la misma actividad tienen diferentes tratamientos. O sea, ¿qué más te puedo decir de lo malo que es este impuesto? Sí. Y se habla, bueno, por la magnitud de la reforma, no es necesario, el gobierno siempre habla de la necesidad de consenso con las provincias. Bueno, este proyecto que fue presentado en sociedad el día martes de la semana pasada, requiere un enlace muy importante con el acuerdo con los gobernadores para poder disminuir en una primera etapa y eliminar en una segunda ingresos brutos y sellos, que son impuestos que corresponden más a la edad media que a este momento que estamos viviendo, y que además perjudica mucho la economía. En el podio también está el impuesto al cheque. Claro. Es un impuesto que no debería existir más porque se lo creó en un momento de crisis en el 2001 por 8 meses, pero todavía está vigente, y es el tercer impuesto en recaudación después de IVA y ganancias. Entonces, estamos con una situación de frazada corta. ¿Qué tapamos? Los pies o la cabeza. Claro, mirá vos. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, queremos eliminar los impuestos distorsivos, pero no nos alcanza la plata. Claro. ¿Quiénes son los más favorecidos por esta reforma? Mira, en principio los trabajadores autónomos, que se hace un poco de justicia bajándole la carga del impuesto a las ganancias, las empresas que van a invertir con ciclos económicos prolongados, y que hoy el régimen vigente les inmoviliza el IVA de todas las inversiones que hacen, y eso representa un efecto financiero nocivo. Bueno, en esta propuesta lo que se hace es, luego de 6 meses de tener saldos a favor, se les permite devolverle, o se les da el derecho de devolución del impuesto al valor agregado pagado por todas las inversiones. Eso es bueno. En los próximos años se baja el impuesto a las ganancias para las empresas. Eso también es bueno porque nos acerca más a ser competitivos y que los inversores decidan por la Argentina en lugar de decidir por Chile, por Perú, por Brasil, por México, por otros países. O sea, nosotros tenemos que ser atractivos como esquema tributario para que el inversor decida venir a la Argentina. Si la presión fiscal es muy alta y está contaminado por impuestos distorsivos, el inversor busca otros horizontes. Bien. Eso es muy ¿Quiénes bueno. son los que pierden? ¿Quiénes son los que pierden? Los que pierden son las economías regionales que producen materias primas vinculadas con el vino. Claro, porque les aumentan los impuestos del vino. Con los azúcares. Sí, me parece que esta medida
que es la única que desde mi punto de vista merece alguna observación. Me parece que estas medidas no fueron debidamente evaluadas el impacto que va a tener en las economías regionales y que deberían volver a analizarse con más profundidad, porque no sé si la recaudación esperada por este alza de impuestos justifica o valida el perjuicio que le genera a tantas fuentes de trabajo en las economías regionales. Claro. Eso es lo único que no me gusta de este proyecto. ¿Y dicen que rebaja ganancias para empresas pero no para trabajadores? Para trabajadores el año pasado se hizo una modificación importante que ha bajado sustancialmente la carga tributaria y tiene un plan de seguir bajando en los próximos años, así que no hace falta tocar nada con respecto a los trabajadores. Bien, bien. ¿Y respecto a los que blanquearon dinero? Bueno, respecto a los que blanquearon dinero, no tienen una buena noticia en el sentido que aquellos que blanquearon portafolios en el exterior y que lo tienen en cabeza de sociedades que se llaman de baja o nula tributación, ejemplo, BVI, panameñas, de Belice o de algún tipo de paraíso fiscal, bueno, lo que genera es que lo que está proyectado en el paquete es que estos sujetos que tienen sus patrimonios y sus portafolios en estas sociedades, bueno, se va a adelantar un poco el momento en que tengan que pagar el impuesto a las ganancias. En el régimen vigente hoy lo pagan cuando retiran dinero de esas sociedades. En el régimen proyectado hay que esperar a tener utilidades y retiro no paga impuesto a las ganancias en la Argentina. O sea, se le anticipa mucho el momento en que tributa este impuesto. Bien, bien. Bueno, entonces la recibimos muy bien esta reforma tributaria. Hace 30 años que necesitamos una. Hay que seguirla debatiendo, por supuesto. Esperemos que no se alargue demasiado, ¿no?, el periodo para su aprobación. Sí, el título sería, A ver. Estamos con buenas expectativas de esta reforma tributaria integral. Es necesario enlazarla con el acuerdo con las provincias para bajar y eliminar ingresos brutos y enlazar con las próximas reformas que se hagan en momentos en que la situación y la coyuntura económica sean más favorables para seguir bajando la presión fiscal. Bien, clarísimo. Muchísimas gracias, César, por esta entrevista. Te mando un abrazo. Un gusto en hablar con ustedes. Lo mismo, saludos. César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, que tiene una oficina acá en Rosario, que no sabía, profesor asociado a cargo de la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva de la UBA de Buenos Aires. Él ahora está en su estudio en Buenos Aires. De lunes a viernes, De 10 a 12 por Radio 10 Rosario, Presente Perfecto. Presente Perfecto, con Natalia Petinari y un gran equipo. Presente Perfecto. Simple.